Maguncia, su origen, siglos X y XI, siendo esta catedral católica en la ciudad alemana. Fue comenzada en el año 975 como primera piedra y su construcción final año 1037 por el arzobispo Willigis de la diócesis de Maguncia durante el reinado del emperador Otón II e inaugurada durante el reinado de su sucesor Enrique II. Siguiendo la advocación y patrono de Martín de Tours, nosotros, los católicos cristianos, seguimos demostrando que sí venimos desde los primeros siglos, con evidencias físicas, rastreables y comprobables, así como la imagen de la catedral aquí abajo mencionada, y en adición la exposición que haremos a continuación sobre los evangelios. Nuestra presentación de este video es demostrar que nuestros monjes, frailes, franciscanos, sacerdotes, clérigos, arzobispos, monjas, amanuenses, predicaban en diferentes partes de la Europa Alta Edad Media, siglos V al X, Baja Edad Media, siglos XI al XV, Plena Edad Media, siglos XI al XIII, hasta el presente siglo XXI, el cual preparaban y extraían lecturas de la Biblia para evangelizar, como el presente libro que estamos presentando, hecho de pieles de ovejas llamados pergaminos, que son evangelios en latín iluminados de Maguncia del siglo VIII. Estos 4 evangelios escritos en su idioma latín pertenecen al siglo VIII o año 800 y constan de 346 pergaminos y que hacen un total de frente y reverso 692 pergaminos hechos de cuero de ovejas o cabras. Dentro de ello aparecen reflejados figuras. También queremos recordarles, hermanos católicos, que para hacer una Biblia completa se tardaban más de 5 años, el cual ya lo hemos explicado en nuestros videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube de Católicos Cristianos. Asimismo, para el presente caso, de los 4 evangelios, estos lo hacían más fácil de evangelizar por los monjes, frailes, franciscanos, sacerdotes, monjas, obispos, ya que el caminar en esa época grandes distancias a pie por ciudades y pueblos, llevando consigo para predicar estos evangelios. Asimismo, otros sacerdotes hacían y predicaban con los salterios, otros predicaban y enseñaban con el Pentateuco, con los signarios, con los salmos, libros históricos, los sapiensales, los hebreos, los libros proféticos, los hechos de los apóstoles, las partituras, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo antes mencionado del por qué lo hacían de esta manera, ya que se sabían casi toda la Biblia debido a que ellos mismos la fabricaban y editaban, pero como eran hechos de pergaminos pesaban mucho y no eran fáciles de hacer una Biblia completa. Pesaba alrededor más o menos 35 libras o más y dependía también del tamaño de este, lo que resultaba más difícil andar con ellos. Más si andaban a pie, que era lo usual, por la caridad que ellos mismos practicaban y enseñaban, o cuando se podía y conseguía quien los llevara en su transporte de alguna persona que se cruzaban en sus caminos, o cuando tenían algún caballo los llevaban. En varias secciones, como lo explicamos anteriormente, les era más fácil cargarlos por separados partes de la Biblia, y así evangelizaban de ciudad en ciudad, pueblos, etc., enseñando el conocimiento escritural de los evangelios y sus doctrinas católicas. Asimismo, donde se encontraban evangelizando, también los sacerdotes atendían a los enfermos,
restaurar edificios de la iglesia y realizar actividades de caridad a los necesitados. Siempre fueron muy activos en sus comunidades locales, fomentando la educación como forma de devoción religiosa, confesiones y bautizando. Se daban a los demás articulando una visión de conciencia comunitaria y abnegación y en contra de la inclinación humana hacia el interés propio y el afán de protagonismo personal. Los apóstoles de Cristo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, siguieron su ejemplo y sirvieron de modelo para los seguidores posteriores. La vida de los monjes, frailes, franciscanos, sacerdotes, monjas, obispos, en un monasterio medieval, al igual que cualquier otra profesión o vocación, mientras que se esperaba que le llevaran una vida simple y con pocas posesiones, que acudieran a misas a todas horas del día y de la noche, así como la edición de Biblias, y a lo mejor incluso que hicieran un voto de silencio. En consecuencia, los monjes de la Edad Media podían pasar mucho más tiempo dedicados al estudio, especialmente produciendo las especialidades monásticas medievales, tales como los manuscritos bíblicos iluminados. Una manera de llegar a tener una buena carrera era entrar en un monasterio donde se recibirían una educación, aprendiendo a leer, escribir, aritmética y latín, u otras lenguas vernáculas propios del lugar o región donde eran enviados para la evangelización cristiana católica. Después de un año estudiando, aprendiendo a leer y escribir, un novicio podía tomar los votos y convertirse en monje, y no siempre era una elección irreversible, ya que a partir del siglo XIII se desarrollaron reglas que decían que un joven podía dejar el monasterio libremente al llegar a la edad adulta. La mayoría de monjes provenían de buenas familias, y los sencillos y humildes, los novicios, solían ser gente local, pero los monasterios más grandes llegaban a atraer incluso a extranjeros, por lo tanto nunca había falta de novicios en los monasterios, aunque los monjes no conformaban más que el 1% de la sociedad medieval. Los monasterios variaban de tamaño, los más pequeños no tenían más que una docena de monjes, mientras que los más grandes llegaban hasta los 100. Un monasterio principal, como la abadía de Cluny, en Francia, llegó a tener 460 monjes en su punto álgido. El número de monjes básicamente estaba limitado por los ingresos del monasterio, que en gran parte provenían de las tierras que poseía y que provenían de las donaciones hechas a lo largo de los años. Los monasterios contaban con un gran número de miembros laicos, además de los monjes, a los que se empleaba para hacer trabajos manuales como el trabajo agrícola, la cocina o la lavandería, el cual también compartían con ellos sus alimentos. Asimismo, aprendían el arte del estudio de las escrituras bíblicas, escribir las Biblias, salmos, salterios, himnarios, partituras, etc., siempre con las supervisiones de los ya especialistas veteranos monjes, frailes, sacerdotes, obispos, monjas, evitándose cualquier herejías o cambios dentro de los manuscritos que se estaban haciendo y todo lo concerniente a las evangelizaciones cristianas. Los monjes más antiguos, a veces conocidos como obedeciario, podían tener labores específicas, puede que por rotación, tales como encargarse de la bodega del monasterio, el jardín, la enfermería o la biblioteca, y el scriptorium, que es donde se escribían los textos. Normalmente se levantaban al amanecer, o sea, hacia las 4:30 de la mañana, en verano, o a las 7:30 del invierno, ya que era el día se regía en gran medida por la cantidad de luz que se disponían. Empezaban lavándose y pasaban una hora trabajando en silencio, lo que para un monje era plegarias. Leer los textos que le había asignado su superior o copiar un libro específico,
un trabajo laborioso que llevaba varios meses o años. Después estaba la misa de la mañana, seguida de una reunión a la que acudían todos para hablar de cualquier tema importante para todo el monasterio. Tras otro periodo de trabajo en el que podían haber trabajos físicos, si no había hermanos laicos para llevarlo a cabo, estaba la misa de mediodía y después una comida, la más importante del día. Cuando se le encargaban los que podían pagar una Biblia, más que todo pagaban las compras de los materiales, como más de 300 ovejas o cabras, para sacar los pergaminos del cuero, sostenimiento en pago de bienes como semillas, donaciones de tierras para sus cultivos de sustentación, en lo que se llevaban los procesos de su elaboración, que se requería 5 años o más para terminación de una Biblia. Imágenes fotográficas de las Biblias completas en pergaminos hechos de cuero de ovejas o de cabra, de gran tamaño y peso. Por tal razón biparticionaban las Biblias, ya sean los Salmos, Evangelios, Pentateuco, etc. Presentación en forma aleatoria de las imágenes de sus pergaminos y portadas, contraportadas de los 4 evangelios de Maguncia en su idioma latín del siglo VIII o año 800. Constan de 346 pergaminos y que hacen un total de frente y reverso de 692 pergaminos hechos de cueros de oveja y cabra. A mi izquierda, la portada frente de color café del libro de los Evangelios y a mi derecha, la guarda. A mi izquierda, imagen del colofón, parte final, y a mi derecha, contraportada color café del libro de los Evangelios. A mi izquierda como a mi derecha, el arte de su caligrafía y la paciencia de sus dibujos, la armonía de sus colores, así como su escritura en latín de 1 y 2 columnas, escritura hecha por nuestros sacerdotes en los pergaminos. Estas dos imágenes es la armonía de su escritura en latín en 2 columnas, escritos por columna de 28 líneas. Las dos imágenes que se presentan del primer canon de los 4 evangelios, con sus capítulos en números romanos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cuales están divididas en 4 columnas por cada uno de los evangelios y con un ángulo El Evangelio de San Mateo, representado por una figura de un ángel con alas a mi lado derecho, y a mi lado izquierdo la belleza de las letras mayúsculas con la armonía de sus colores.
su escritura en 2 columnas, cada línea están alineados por igual con las otras, y sus mayúsculas en sus párrafos y paralelos en la imagen derecha, como el de la izquierda por igual. Imagen del Evangelio de San Marcos, el cual él se encuentra sentado, representado por el león, el cual está arriba de su cabeza, sosteniendo un libro, y la armonía de su letra mayúscula al inicio del párrafo, imagen de la derecha. Evangelio de San Lucas, el cual también se encuentra sentado y representado por el toro que se encuentra arriba de su cabeza sosteniendo un libro, y la armonía de su letra mayúscula al inicio del párrafo, imagen de la derecha. El Evangelio de San Juan, el cual él se encuentra sentado y está escribiendo el libro del Apocalipsis. Arriba de su cabeza está representado por el águila y la armonía de su letra mayúscula al inicio del párrafo, imagen de la derecha. Evangelio de San Mateo. Mateo se simbolizó con un ángel, un hombre con alas, porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16. Esta lista es de gran valor para este evangelio, porque presenta a Jesús como hijo de David, el más importante de los reyes, e hijo de Abraham, el padre del pueblo de Yahvé. Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo. Esta lista de mensajes tiene 3 periodos de generaciones, 3, número perfecto, y cada uno de los periodos se compone de 14 generaciones, 14 igual 7 más 7, número perfecto. Las mujeres también juegan un papel importante en esta genealogía. Se trata de Tamar, Rahab, la mujer de Urías, Betsabé y María. Son mujeres comprometidas con la justicia, por eso Mateo las incluye en la lista. Evangelio de San Marcos. Marcos se simboliza con un león, porque su evangelio comienza con la predicación del Bautista en el desierto, donde había animales salvajes. Su evangelio fue el primero en escribirse en la década de los años 60 después de Cristo, y sirvió como texto de catequesis para los que se preparaban para recibir el bautismo. Es el evangelio más corto, y el hecho de que comience presentando a Juan Bautista en el desierto es muy importante. Para el pueblo de la Biblia, el desierto representaba, entre otras cosas, el lugar donde se fraguan los nuevos proyectos. Esto es lo que hizo el pueblo de Yahvé cuando salió de la esclavitud de Egipto. Juan Bautista se da a conocer en el desierto, lo que pone de manifiesto que está preparando al pueblo para la gran novedad que supone la vida y las prácticas de la liberación de Jesús. Podemos afirmar que la voz del león simboliza la voz de los profetas que denuncian la violación de los planes de Yahvé. Apocalipsis capítulo 10 versículo 3. Por tanto, Juan Bautista es el profeta que denuncia la injusticia y que apunta a la novedad que aporta Jesús. Evangelio de San Lucas. Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro, porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. El evangelio de Lucas comienza y termina en el templo,
los Hechos de los Apóstoles constituyen la segunda parte del Evangelio de Lucas. Si en el Evangelio encontramos el camino de Jesús, en los Hechos tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos termina llegando Pablo a Roma, ciudad que para Lucas representa los confines del mundo. Evangelio de San Juan. Juan es representado por un águila, la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre con la contemplación de Jesús, Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. El evangelio de Juan fue el último en aparecer y no se escribió en pocos días, hasta el año 90 después de Cristo. AC. Una de las características de Jesús del evangelio de Juan es esta: el maestro nos conoce a cada uno de nosotros mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Juan capítulo 1 versículo 48. Poco más adelante dice que Jesús no necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. Juan capítulo 2 versículo 25. Los símbolos de 4 evangelistas surgieron a partir de Ezequiel capítulo 1 versículo 10 y en Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 al 10. Hay 4 vivientes con ese aspecto, pero no se refieren a los evangelistas. A mi izquierda, imágenes de los sacerdotes, frailes y monjes peregrinos, en oración y caminando para ir a los diferentes pueblos y ciudades para llevar la evangelización. A mi derecha, recibiendo clases de escritura bíblica. En ambas imágenes de los sacerdotes, frailes y monjes peregrinos, reunidos en público, explicando la palabra y el evangelio de nuestro Señor en los diferentes pueblos y ciudades. En conclusión, para finalizar esta exposición, nuevamente seguimos demostrando por medio de este video que sí tenemos la historia antigua desde los primeros siglos y los hemos demostrado como la Catedral de Maguncia del siglo X y XI, presentado al principio de nuestra exposición, así como los 4 evangelios, que es nuestro tema central del siglo VIII o año 800. En los próximos videos seguiremos presentando más libros históricos como el presente que nos ocupa. Paz y bien en sus corazones les deseamos, católicos cristianos. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo
sea con todos ustedes. Amén.